Bienvenido a Minería Sin Censura. Yo soy Mijael Thiel. Y yo, Rodrigo Mercado. Y nosotros aquí hablamos de minería sin censura porque nuestro propósito, Rodrigo, es obviamente acercar la minería a todos los chilenos por toda la importancia que tiene, todo el impacto que tiene en miles de personas en Chile, que explicamos en el primer capítulo, de hecho explicamos eso. Y creo que estamos al debe, todos los que trabajamos en minería, de poder acercar la minería a todos los chilenos. Yo te comentaba que efectivamente cuando fue el evento de los 33 mineros, eso a mí me gatilló una cosa y me dijo, aquí hay algo que no estamos haciendo. Y entonces cuando tuvimos la oportunidad de hacer este programa, te dije, hagamos esta cosa. Y yo acepté inmediatamente, así que estamos muy contentos de poder estar en este segundo capítulo de Minería Sin Censura. Ya en el primero hicimos una revisión bastante amplia de lo que va a tratar este programa, de cómo vamos a abordar el tema de la minería, cómo vamos a ir contando de una manera didáctica, entretenida, más adelante con algunos invitados especiales que vamos a tener, y particularmente en este segundo capítulo ya nos vamos a ir adentrando un poco en materia con respecto al cobre, cómo se produce, cuál es la implicancia, cuáles son las características del cobre, y poder seguir relatando todo este fascinante mundo de la minería en este formato, en televisión y sin censura. Tal cual. No, y como decíamos que al final del día, y eso lo voy a repetir del capítulo anterior, pero creo que la audiencia que se está sumando hoy día tiene que saber que al final del día hay más o menos 300, 400 mil personas que trabajan directamente en minería, que están con los bototos, en terreno, 24/7, o sea, día y noche, todas las cosas. Pero a su vez está demostrado que eso tiene un efecto multiplicador y hay por lo menos 5 personas más que están relacionadas a minería. Exacto. Por lo tanto, si nosotros asumimos que tenemos 1,5 millones 1,5 millones de personas que están directamente, que están existiendo laboralmente producto de minería, si esos son finalmente familias, tienen 2, 3, 4 personas, estamos afectando que la minería efectivamente tiene un efecto sobre millones de personas en Chile. Así es. Por lo tanto, tenemos el deber de hablar de minería sin censura, contar de la vida de los mineros, contar lo que significa encontrar cobre, producir cobre, vender cobre, qué significa tantas personas que están relacionadas a eso, y compartir eso con nuestra audiencia. Así es. Y sin censura, para hablar las cosas tal como son, con cercanía, con invitados especiales. Agradecemos este espacio que nos otorga Agricultura TV para poder generar este programa, para poder hablar de algo que efectivamente se conoce, pero no en profundidad. Yo me acuerdo años atrás, la revista ¿Qué pasa? Sacó una versión de revista ¿Qué pasa? Minería, que tocaba temas bien interesantes. Pero efectivamente faltan estos espacios para poder hablar de minería, las cosas buenas, las cosas no tan buenas, los adelantos, la innovación, la tecnología, temas que hoy día impactan fuertemente, no solamente en Chile. Ya dijimos ya en el primer capítulo que la minería es la responsable de más del 50% del desarrollo económico de las últimas décadas de nuestro país, pero también el impacto que tiene a nivel mundial, y eso es algo innegable, es algo de lo cual también tenemos que sentirnos orgullosos. Seguimos siendo el primer país productor de cobre. Ya vamos a hablar cómo se mantiene, si esa es una realidad que aún se mantiene. Vamos a adentrarnos en esos temas también. Como yo les decía, vamos a adentrarnos también en los temas de cómo se produce el cobre. Mijael tratará de explicarlo de la manera más simple y didáctica, sobre todo tratándose que no son temas simples, pero que trataremos de explicarlo de buena forma. Sí. Y va quedando, nosotros, como siempre lo vamos a hacer en nuestros capítulos, en cada uno de nuestros capítulos, al cierre de este primer bloque, como lo hicimos la semana pasada, en el capítulo anterior, queremos buscar
queremos terminar con una pregunta que vamos a responder en el siguiente capítulo, y que podemos atisbarlo ahora. Sí. Lo que sí, tal vez conviene que repitamos a nuestra audiencia de quién es Rodrigo y quién es Mijael. Buena pregunta. Yo creo que eso es algo que todavía somos desconocidos, parece. Somos desconocidos. Sí, es cierto, hay que somos decirlo. desconocidos. Yo creo que en el mundo minero nos conocen, pero la verdad es que yo he trabajado en minería 25, 30 años. Me tocó liderar la construcción de un proyecto. O sea, estuve con los pies en el barro, en la arena, en el agua, con la nieve, y he estado ahí codo a codo con las personas en el terreno, desarrollando, construyendo, operando, formando personas. Entonces puedo hablar de alguna forma con propiedad. Y nos conocimos, de hecho, durante este proyecto emblemático, como me ha dicho alguna persona, que es el proyecto Esperanza. Nos conocimos allá. Así que ahí te dejo para que des una breve introducción por tu lado también. Rodrigo Mercado, periodista, orgulloso de haber conocido el mundo minero desde dentro y también de haber conocido a Mijael en ese proceso. Y vamos a dejar tirada y lanzada la pregunta. Dale. ¿Sabías que Chile es el mayor productor de cobre del mundo? ¿Es así? ¿Sigue siendo así? ¿Mantenemos aún ese liderazgo? Bueno, esa pregunta la vamos a responder en el siguiente bloque de este segundo capítulo de Minería sin Censura. Bueno, aquí nos encontramos en nuestro segundo capítulo de Minería sin Censura y estamos adentrándonos en el segundo bloque y habíamos dejado una pregunta establecida en nuestro ¿Sabías qué? Que decía relación con que si sabían que Chile es el mayor productor de cobre del mundo. Me imagino que tú tienes la respuesta, Mijael. No hay duda. Chile es el mayor productor de cobre del mundo. Esa es la buena noticia y desde hace mucho tiempo. Pero aquí, como es sin censura, también tenemos que decir que Chile hace 10 años atrás o 15 años atrás producía 1/3 de la producción del cobre del mundo. Y hoy día estamos más o menos en la 1/4 parte de la producción del cobre del mundo. Entonces, hemos bajado proporcionalmente, o la otra forma de verlo, que hay otros países, de hecho nuestro país vecino Perú, que ha desarrollado varios proyectos también de cobre importantes y ha ido ganando terreno. Pero definitivamente Chile es el jugador más importante de cobre en todo el planeta. Tenemos las mayores reservas de cobre del mundo también. Estamos en una buena ubicación, entendemos de cobre, las operaciones más grandes están acá en Chile. Y tenemos un liderazgo significativo. Se prueban los mayores equipos acá en Chile. Pero no podemos quedarnos dormidos. No, definitivamente no. Yo creo que eso ahí dejamos planteado el desafío, que yo creo que tiene dos aspectos ese desafío. Tiene obviamente un desafío para todos los que participamos. Aquí vamos a ser protagonistas y no observadores. O sea, la pregunta es cómo yo puedo contribuir también para que eso siga avanzando, y todos los que están relacionados al cobre debieran hacernos esa pregunta, tanto privado, Estado, claro, Codelco, o sea, todos los que participan en esta cosa. Tenemos que ver cómo ser más competitivos. O sea, hay varias preguntas y yo creo que eso lo vamos a ahondar en algún minuto en otra sesión sin censura para hablar, por ejemplo, de productividad, ¿no? Donde hay harto que conversar. Y que se entiende a veces, se entiende al revés. O sea, se entiende de alguna forma como más productivo, quiero tener menos personas para ganar más plata. No es el punto. Quiero tener menos personas para ser más competitivo y poder crecer
y duplicar o triplicar la capacidad, y por lo tanto voy a necesitar más personas. Exacto. Esa es la mirada. Exacto. Eso es lo que conversábamos cuando desarrollamos Esperanza, de hecho, hoy día Centinela, y que efectivamente después de 10 años ahora está duplicando capacidad y va a tener más del doble la cantidad de personas trabajando Exacto. que cuando nosotros partimos. Ahora, Mijael, yo aquí te quiero hacer una pregunta que yo creo que resulta importante, porque este capítulo lo estamos centrando más ya en lo que es la minería del cobre. De hecho, elemento número 29 en la tabla periódica, de color rojizo, Claro. tiene, y aquí hay algunas características. Esto te voy a preguntar, porque ¿qué es lo que es el cobre? Estamos conectados. ¿Qué es el cobre y qué es lo que lo hace tan importante el cobre? Vamos a partir con las cosas como información dura, y después voy a dar un tip que creo que es la guinda de la torta. Esto me gustó, dale. Entonces, lo primero, conductividad eléctrica. Todavía no hay algo que reemplace el cobre como mejor conductor eléctrico. O sea, se puede usar el aluminio, de hecho se usan para transmisión de energía en las líneas de alta tensión, se usa el aluminio, pero el cobre sigue siendo absolutamente necesario con características únicas. Solamente puede ser superado por la plata como conductividad, pero la plata obviamente es infinitamente más cara que el cobre. ¿Y hay menor cantidad a nivel mundial? Hay menor cantidad, Claro. sí. Después, además, tiene excelente conductividad térmica, ¿cierto? Que es esencial para todas las aplicaciones de enfriamiento. De hecho, radiadores de cobre, Ya. refrigeradores, cobre, aire acondicionado, tienen cobre. Todas esas cosas tienen cobre. Resistencia a la corrosión. El cobre no hay cómo destruirlo, o sea, es eterno. Lo único que ocurre es que cambia de color y se pone como verdoso, como que tiene una capa de oxidación. Pero por eso se usa en tubería. O sea, el cobre se usa en todas las tuberías domésticas. Antiguamente era más usado todavía. Hoy día llegaron los materiales alternativos, pero no tienen la duración que tiene el cobre. Es maleable, dúctil, fácil de moldear y estirar sin romperse. Y eso es algo que nosotros vimos también con COVID. Ahora se empezó a conversar de que tiene características antimicrobianas. Claro. Es muy eficaz en la reducción de bacterias y virus, a tal punto que hay, de hecho, uno puede comprar calcetines que tienen hilos de cobre. Los tengo. En muchos hospitales y lugares públicos, las manillas y las perillas Claro. la están colocando cobre porque matan las bacterias. Claro. Entonces, es mágico. Es realmente una característica que hoy día, con todos los virus que andan dando vuelta, el cobre se hace cada vez más importante. Es reciclable y... Eso es muy importante. Ahora, hay una cosa importante aquí que voy a decir. Este es un dato que creo que no muchos lo saben. Es reciclable y en la gran mayoría de los casos se puede usar igual. Pero la verdad sin tratarlo nuevamente. No, o sea, hay un proceso de reciclaje que se funde, en fin, Sí. y se reprocesa. Pero el cobre que proviene de la operación minera y es producido y que tiene el primer uso, tiene las estructuras moleculares más alineadas y es mejor conductor. Estamos hablando de aplicaciones mucho más finas, circuitos y cosas muy de muy alto, con mucha tecnología. Uh-huh. Y ahí se usa el cobre reciclable, no es tan bueno para eso, ¿no? Entonces, si bien se recicla y uno puede fabricar un radiador con cobre reciclado y tubería y todas esas cosas, pero en las aplicaciones eléctricas, el cobre que proviene de la mina es tratado, fundido, etcétera, es mejor, ¿ya? Perdón, voy a hacer aquí una pregunta que a lo mejor no tenemos la respuesta ahora, pero la podemos investigar para futuro. ¿Qué porcentaje del cobre acá en Chile se recicla o a nivel mundial? Vamos a preguntar eso. Ya, buena pregunta. Ya, la vamos a dejar ahí. No tenemos la respuesta, la vamos a dejar en este anotada. minuto. Ya. Hay o sea, el porcentaje no es tan grande, creo que oscila como en torno al 10%. Ya. Pero igual vamos a buscar esa respuesta para no tirarnos carriles, porque como dijimos en el capítulo 1, es sin censura, pero con responsabilidad. Pero con responsabilidad. Perfecto. ¿No? Esa es parte de este programa. Después, bueno, tiene este color rojizo muy distintivo, como podemos apreciar en las distintas imágenes que hemos visto donde aparece cobre. Uh-huh.
se oscurece con la oxidación. Claro. Entonces, por eso cuando tenemos artefactos de cobre hay que pulirlos y para que salga ese color tan brilloso y tan hermoso que tiene el cobre. Tiene capacidad también para formar aleaciones como el bronce y el latón, y la durabilidad es extrema. Yeah. O sea, por algo se usa en estatuas y en muchas otras cosas, y en las cañerías, Claro. porque la verdad es que el cobre es eterno. Y transición energética. O sea, hoy día todo el mundo habla de transición energética, que tenemos que bajar los combustibles fósiles, Exacto. necesitamos construir más autos eléctricos, transmitir más energía de distintos lados, más paneles solares. Bueno, todas esas cosas necesitan, entre otros metales, necesitan el cobre. Entonces, el cobre es relevante. Ya me convenciste de todo con todo esto que me Ahora te señalas. voy a dar otro dato que es como que nos va a dar como una luz de que el cobre fue importante, es importante, será importante. ¿Y por qué? Este es un dato nomás, es un dato que lo pueden buscar también, pero en las antiguas escrituras, si uno busca, por lo menos el cobre aparece mencionado 80 veces. 80 veces. La antigua escritura es el libro más leído del planeta, Ujú. más traducido de todo el planeta, y es una indicación. No estamos diciendo nada más que eso, pero aparece 80 veces mencionado, y de hecho aparece mencionado en el uso de utensilios, espejos y cosas así. Estamos hablando miles de años atrás. Ujú. El litio no aparece. No sé si eso significa algo, pero por lo menos desde el punto de vista, lo que sí aparece: cobre, oro, plata, hierro. Entonces, de alguna forma, fue relevante, es relevante hoy día, y por lo menos en mi opinión va a ser relevante mientras exista la humanidad. Ahora, en el primer capítulo algo dijimos de Minería Sin Censura, algo dijimos con respecto a cómo se produce el cobre o cómo llega el cobre después a los puertos para ser exportado. Hablamos de que existen varias formas en que se transporta el cobre, ya sea en cátodos, en lingotes, o también como un concentrado de cobre que va mezclado también con otros minerales. Pero ¿cuál es la etapa previa? ¿Cómo es que se produce? ¿Qué es lo que se mueve? Ya sabemos que existen faenas mineras que son en túneles subterráneos, Sí. incluso hay algunos que están bajo el mar, hay otros que están a 4.000 metros de altura, en pleno desierto, en mitad del desierto, a rajo abierto, y todo eso implica también que la forma de producción o de extracción también va cambiando un poco. Sí, tal cual. Antes de responder esa pregunta, sí, vamos a responder, porque esa tal vez la vamos a tocar con más profundidad en el tercer bloque. Ya, perfecto. ¿Me estás queriendo decir que me adelanté? Te adelantaste. Bueno, pero es que sí soy yo, un adelantado. Está adelantado la época. Pero siguiendo como con la importancia del cobre, y yo creo que aquí hay otra cosa que es importante que queremos mencionar, es que, bueno, hay que encontrar el cobre, ¿cierto? Sí, El cobre no está ahí a la vuelta de la esquina. sí. Eh, Tú Hay- explicabas en el primer capítulo que los periodos de búsqueda, de sondaje pueden demorar muchos años. Sí, pues, en el primer capítulo dijimos que desde que se encuentra el cobre a que hay una operación que produce cobre, que es lo que estamos viendo acá, Ujú. son hoy día 15 años en promedio. Exacto. Pero todo el tiempo previo para llegar a descubrir esa roca que tiene cobre, ese es un trabajo también gigantesco. Y ahí lo vamos a conectar con los 33 mineros, cuando los chilenos conocieron lo que es una máquina de sondaje. Exacto. Entonces, pero antes de hacer sondajes, porque un sondaje, un metro de sondaje tiene un costo de $500. O sea, estamos hablando de más o menos 480 Más. mil pesos Esto, el metro de de sondaje. Hay que hacer sondajes de 500 metros, de 1000 metros. O sea, estamos hablando que un sondaje de 1000 metros puede costar perfectamente bien $500.000. claro. O sea, $500,000 un sondaje. Nosotros para
poder determinar que teníamos un yacimiento, cuando encontramos Esperanza, tuvimos que hacer más o menos 30 sondajes de esa magnitud. Entonces, porque se imaginen, dimensionen lo que significa. Pero, por lo tanto, uno no llega y hace sondajes así nomás porque el cobre no está en todos los lados. Claro. Sino, la verdad es que sería fácil. Entonces, para eso existen obviamente una carrera que se llama geología y que se hacen reconocimiento. Hay que hacer un reconocimiento de la superficie y empezar a mirar toda la información que hay disponible en la superficie, la forma de los cerros, dónde pueden haber fallas. O sea, es un proceso muy largo en el cual los geólogos parten recorriendo los terreno, colores de las piedras que hay en viendo los colores de las piedras, sí. Analizando imágenes satelitales. Claro. Hoy día, interesantemente, han habido intentos de empresas que han invertido cientos de millones de dólares para, mediante inteligencia artificial, poder mirar y analizar toda esa información y encontrar yacimientos. Interesantemente, no les ha resultado. Chut. No han descubierto nada aún. ¿No? Entonces, dos cosas que son importantes. Que sigue siendo importante el ser humano en mirar las cosas y tomar decisiones y guiar a las compañías para encontrar los yacimientos. Y la experiencia, o sea, un geólogo que ha visto muchas piedras, muchas cosas, claro. Va a tener, y que es capaz como de integrar en esta cosa que hablamos como de intuición. La intuición no es más que la capacidad de integrar mucha información y poder sacar una conclusión. Entonces, ese es un proceso que es muy, muy interesante, que uno puede gastarse una millonada de plata sin encontrar nada, o siempre está el riesgo, o sea, de que uno invierte, hace un sondaje y efectivamente no encuentra nada, o encuentra leyes muy bajas, o encuentra pura pirita, y la pirita en realidad es fierro con azufre, y el cobre es fierro con azufre y cobre. Yeah. Entonces, si le falta el cobre, brilla y toda la cuestión, pero sin el cobre no vale nada. Yeah. Entonces, estamos hablando que en realidad todo ese proceso es bien técnico, toma mucho tiempo, es donde hay mayor riesgo en la parte de exploración, que también es algo que nuestros auditores no lo ven. Exacto. ¿No? O sea, yo estoy también en el directorio de una compañía de exploraciones donde vemos exactamente eso, y cuesta mucho decir, ya, vamos a hacer un sondaje en esta parte, porque está jugando con mucha plata. Sí. Entonces yo estar muy seguro. Mijael, ahí quiero que nos detengamos un poco, porque es algo que a mí siempre me ha llamado la atención de la minería, de los proyectos y los volúmenes que estamos hablando en cuanto a inversión. ¿Ya? Porque entre que empiezan los sondajes y dan buenos resultados esos sondajes, empieza el proyecto de construcción, la etapa de construcción, y después la etapa de operaciones, uno se da cuenta que, a pesar de todo, y también durante la operación, uno se da cuenta del nivel de inversión, y que a pesar de todo sigue siendo, lo voy a poner en buen chileno, sigue siendo un buen negocio invertir en estos proyectos mineros, ¿ya? A pesar de que uno pudiera decir, oye, pero los primeros años son puras pérdidas, porque no se está, o sea, pueden ser 20 años donde está invirtiendo y no hay ningún retorno, hasta que empieza a operar, e incluso después, años después, empiezan ya los retornos después de entrar a la operación. Y uno dice, ¿cómo hay gente que invierte, grandes grupos económicos, nacionales, extranjeros, que invierten en esto y que es un muy buen negocio, no solamente para el que invierte, sino que también todas las externalidades positivas, que ya lo conversamos en el capítulo 1? Bueno, hay como dos situaciones. O sea, hay una situación que son empresas que invierten y que no son exitosas y finalmente... Yeah. Y finalmente hacen la pérdida, o sea, hacen la pérdida los accionistas, ¿no? Eso ocurre, o sea,
yo también eso lo he vivido en forma personal, o sea, hemos invertido con un grupo de personas en sondaje y no hemos encontrado nada. Ya. ¿Ya? Entonces, no hay garantía en eso. Ya. Lo que pasa es que si realmente haces un buen trabajo, encuentras algo y después lo desarrollas bien, entonces hay una expectativa de retorno capital que es una realidad. Ya. Pero lo más importante que eso es que está como demostrado que en realidad cuando hay porque el precio vamos a hablar del precio del cobre. El precio del cobre es algo que ha tenido periodos muy muy buenos, sí, y periodos muy muy bajos. Hoy día nos encontramos en un periodo bueno. Hoy día estamos, yo diría que es un periodo bueno, pero no sé si todavía tan bueno. Yeah. Yo creo que efectivamente también por lo mismo que dices tú, tengo que encontrar un yacimiento, tengo que construir, tengo que diseñar, construir. Yo creo que nuestra audiencia no se imagina la cantidad de inversión para construir un proyecto. Sí. Y si no se hace bien, esa inversión puede salir el doble. Yeah. Tenemos ejemplos recientes en la industria que ha ocurrido eso, y es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, uno grande que no llegó a buen puerto fue Pascua-Lama. No llegó a puerto. Pero Pascua-Lama, y hablando sin censura, no lo vamos a hablar ahora, eso requiere preparación para ser, sí, como justos en analizarlo. Sí, es cierto. Yo creo que sí, muchas personas tienen eso en su radar y en memoria. Yo conozco Pascua-Lama, fui para allá. Hoy día me acordaba que tengo un video cuando llegamos en el Twin Otter ahí a 5.000 metros de altura, una pista, cosa. Pero sí, como para cerrar la idea, hay empresas muy exitosas, pero hay que hacer las cosas muy bien. Hay que hacerlas muy bien en todas las etapas, y efectivamente hay que tener capital suficiente y estar dispuesto a que, como en todas las cosas, hay negocios que resultan y otros que no resultan. La idea es que alguno de los que uno está resulte en algún minuto, para poder pagar los costos de los que no han resultado. Pero no es una sandía calada. O sea, lo que queremos decir y queremos transmitir a la audiencia, que encontrar cobre, y cuando vemos que las compañías generan utilidades gigantescas, la verdad que para llegar a eso es un camino bien duro, ¿eh? O sea, yo eso también aquí, como sin censura, tengo que decirlo, porque viví el desarrollo de proyectos. Conozco la parte del dueño, qué es lo que pasa por el lado del dueño. Yo no soy dueño de operaciones mineras, pero habiendo estado a cargo, sé exactamente qué es lo que significa. Entonces es un trabajo apasionante. Toma mucho tiempo encontrar algo, toma mucho tiempo desarrollar algo, y después hay que operarlo de acuerdo a la expectativa, ¿no? Entonces es un esfuerzo bien grande. Y en ese contexto yo creo que también Codelco ha jugado un rol bien importante en el desarrollo de la minería chilena. Lo decíamos en el capítulo anterior, en el primer capítulo. Codelco se creó en el 81, si mal no recuerdo. En el 81, sí. ¿Ya? 81, 82 creo. Y ha tenido un rol muy importante en el desarrollo de la minería chilena, siendo una empresa estatal, pero muy reconocida también a nivel mundial, que duda cabe también a nivel país, y eso y ha sido también una suerte de guía para que otras empresas extranjeras, sobre todo, y también con capitales chilenos, como es Antofagasta Minerals, también pudieran surgir y pudieran desarrollarse y pudieran invertir también en nuestro país. Sí, no, Codelco es un jugador importante, sí, y va a seguir siendo un jugador importante. Yo creo que también vamos a bajar por una sesión especial de cómo han ido avanzando las compañías y qué es lo que pueden hacer, que tiene que ver con lo mismo que hablábamos anteriormente. Para realmente ser exitoso y avanzar es un camino bien complejo, muy apasionante, y donde hay distintos resultados. Así que con esa idea final de que el cobre es y será importante mientras exista la humanidad,
nos despedimos y nos despedimos de este bloque y nos encontramos en el tercer bloque después de una pausa. Para responder las preguntas que yo había dejado, que yo me había adelantado. Sí, exactamente. Perfecto. Nos vemos entonces en el tercer bloque. Nos vemos. Bueno, volvemos a Minería Sin Censura, nuestro tercer bloque del segundo capítulo ya. Y bueno, voy a adelantar, o sea, vamos a tocar ahora un tema que yo ya me había adelantado por apurete, con respecto a algo que habíamos mencionado así tímidamente en el primer capítulo con respecto a cómo se extrae el cobre. Habíamos dicho que uno normalmente conoce los cátodos de cobre, los lingotes de cobre. Me acuerdo que en Centinela se produce un concentrado de cobre que se transmite por una tubería hacia abajo, cerro abajo, hasta llegar al puerto. Pero hasta para llegar a eso hay todo un proceso enorme que algo se ve de repente en televisión o en algunos programas especiales, como hacen estas tronaduras, estos rajos abiertos o túneles, pero es mucho más que eso, la extracción del cobre. Es un proceso mucho más complejo. Sí, voy a hacer un intento de escribirlo en forma como simple, pero que se entienda qué es lo que se hace. Correcto. Quizás lo que hay que hacer es ver los picapiedras, ¿no? Los picapiedras es una buena aproximación. Sí, tienes toda la razón. ¿Ah? Era una cantera que trabajaba. Era una cantera, sí. Y la verdad que hay como dos miradas. Hay una mirada como muy, muy simple. Entonces voy a como primero hacer una mirada muy simple de cómo se produce cobre. Y que en realidad ya hablamos hay que descubrir el yacimiento. Así es. Con los geólogos y los sondajes y todas esas cuestiones. Después hay que hacer proyectos, pasan 10, 15 años, hacemos el proyecto. Construimos la planta, tenemos el proyecto, tenemos los camioncitos, tenemos todas las cosas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre para producir cobre? Esa es la pregunta. Claro. Lo que ocurre es muy simple. Muy simple. ¿Cómo? O muy complejo, ¿no? Entonces, explícate. Vamos a hacer primero la explicación simple. Ya. La primera explicación simple es que cuando ya sé que en una roca tengo cobre, la verdad lo que tengo que hacer es tomar esa roca, ponerle explosivo, perforarla, poner explosivo, fragmentarla a trozos que son como, no sé, como entre el tamaño del casco que está ahí, ¿sí? y rocas así chiquititas. Yeah. ¿Ya? Entonces, todo lo que ocurre hacia adelante es transformar eso en como una arena, casi como molerlo hasta dejarlo como una arena. Así que es un proceso solamente en el cual yo la roca que está en el cerro la tengo que disminuir de tamaño. Ya. ¿Ya? Ahora, eso no es tan sencillo y requiere una coordinación, una cantidad de trabajo importante. Decirlo suena fácil, Decirlo hacerlo suena es fácil. otra cosa. Entonces, de ahí hacia adelante se abren dos líneas de proceso, que es importante hacer la distinción. Cuando hablamos de minerales que son de una cierta característica, que se llaman minerales sulfurados, porque están los minerales sulfurados y los minerales oxidados. Entonces, todo lo que es la parte sulfurada, y aquí vamos a la audiencia, ¿cómo poder para explicarlo como simple? Lo que es sulfurado, si yo le pongo ácido sulfúrico, alguna cosa, a ese material fino, no lo voy a poder disolver el cobre. Ya. Entonces, lo que hago una vez que tengo la partícula muy fina, estamos hablando de 150 micrones. 150 micrones es como una arenita muy, muy finita. Esa va a unos estanques
gigantesco con agua, ¿cierto? Ujú. Todo ese proceso es una pulpa con agua, así como una pulpa, es como Es como cuando al una agua sopa. le echamos harina tostada. Más o menos como eso. Entonces lo pongo en este tacho gigantesco y le pongo unos reactivos, y esos reactivos lo que hacen interesantemente, se generan como unas burbujas y tienen una hélice adentro. Entonces todo este tacho gira, genera burbujas, y las partículas que tienen cobre se van pegando a las burbujas. Perfecto. Entonces, esas burbujas pasan, rebalsan de alguna forma como vaso, Ujú. y todo ese rebalse es lo que ya contiene mucho más cobre. Ya. Y, y ese proceso lo repetimos en varios tachos. Y el resultado de eso es que finalmente con eso llego a lo que llamamos concentrado de cobre. O sea, si yo tengo una roca, que de 1 tonelada, una roca de 1 tonelada es más o menos una cosa que debe tener como medio metro de altura, así como un cubo de medio metro de altura. Eso más o menos es una roca de 1 tonelada. De eso, si eso contiene 0,5% de cobre, que es más o menos la ley promedio que tienen los yacimientos hoy día en Chile, significa que tengo 5 kilos de cobre en esta roca Tonelada. que pesa 1000 kilos. Es el cobre que estamos recuperando a través de este proceso de flotación que se llama. Ya. Y flotación porque las burbujas levantan las cobre. partículas que De tienen cobre. cobre, las otras se van por otro lado y se van a los relaves, que ya vamos a hablar de qué es lo que se hace con los relaves. Entonces, eso lleva a concentrado. Ese concentrado ya es distinto. Ahí tengo, en el fondo, de lo que era 5 kilos de cobre en 1 tonelada, pasé a 300 kilos dentro de 1 tonelada. O sea, lo concentré muchísimas veces. Ok. Ese concentrado, que después después vamos a entrar como más la parte como más técnica, pero ese concentrado después se seca y se manda en camiones o en una tubería o en barco hacia alguna fundición. Y en la fundición se funde esta cosa y ahí se produce el cobre, cobre blister o anódico, que en el fondo es cobre que tiene 99,9% ya de cobre. Ya. O sea, puro Casi cobre. puro. Casi puro cobre. Y de ahí en adelante, para llegar al cobre de uso industrial, hay otro proceso que es de electrorefinación. Y eso es como un proceso químico un poco más complejo, pero la verdad que lo que se hace, ese cobre que es casi puro, se disuelve completamente, y una vez que está el cobre en solución, se entra en una planta de electroobtención, y ahí pasan solamente las partículas de cobre, los átomos de cobre se van pegando a lo que llamamos un cátodo. Un cátodo son las planchas. Todos los que Perfecto. han visto en algún Sí. minuto una plancha de cobre, eso es un cátodo de cobre. Sí. Entonces, ese proceso que ocurre en unas plantas que ya pueden estar en cualquier parte, es solamente para llevar de 99,9% a 99,9995%, o sea, prácticamente cobre puro. Eso es en simple la cosa. Ah, menos mal que será la parte simple. Ya, No, perfecto. esto es en simple. Ya. Estamos hablando de tomar la roca, triturarla, molerla y llevarla a esta arenita, ponerla en los tachos, Y poder separar. sacar todas las burbujas, hacer eso muchas veces y después lo filtro, lo embarco y lo mando a la fundición. Es fácil, Ya. Bueno, si tú lo dices. es fácil. Ahora, esa es para la parte sulfuros. Ujú. ¿Ya? Después tenemos minerales oxidados, que esos tienen otra composición química, y eso, los minerales oxidados, la verdad que uno lo que hace, tiene el mismo proceso de perforación, tronadura, todas estas cosas, pero ya no necesita molerlo fino, sino lo deja como en pedacitos de roca que son como un cubo un cubo que se usa para jugar, Ya. un poco más chico de repente también.
Y eso se pone en unas pilas, como se construyen unos montes así, con todas estas rocas que tienen cobre. ¿Sí? Eh, Perdón, me voy a adelantar. Me vas a hablar ahora del proceso de lixiviación. lixiviación. Perfecto. Es el proceso de lixiviación. Perfecto. Lixiviación, ¿por qué? Porque construyo estos montes o pilas con estas piedras, le pongo un sistema de regadío, lo riego con ácido sulfúrico, obviamente abajo hay carpetas impermeables y toda esta cosa. Entonces eso genera que se disuelve el cobre y con ya el cobre en solución pasa por una planta química que se llama de extracción por solvente y otra que es la electroobtención, que en realidad toma el cobre y produce directamente los cátodos. Correcto. Ya no se requiere fundición. Esos son los dos procesos. Ahora, esa es la explicación simple y la verdad que es como conceptualmente simple. Yeah. Pero para que eso funcione y funcione económicamente, la verdad que hay que estudiar los minerales, el yacimiento, hay que hacer muchos sondajes. O sea, el proceso completo es un proceso que no lo podemos explicar en 15 minutos. Yo creo que tal vez lo que podríamos hacer, de hecho, es quizás preparar como un par de láminas algún minuto y traer como un esquema para mostrar esto. Sí. Para explicarle a la audiencia cuáles son estos dos procesos que los describí como en forma muy simple, pero que tienen al final del día todo este trabajo para construir un proyecto tiene años de estudios, años de recopilar información, de hacer pruebas metalúrgicas, que significa pruebas si la cosa se va a disolver, cuánto se va a disolver, o cuán fino tengo que moler. Mientras más fino tengo que moler, más energía tengo que gastar. Entonces, son respuestas bien importantes. Después, ¿qué equipamiento voy a utilizar? Voy a utilizar un equipo gigante, dos equipos más chicos. O sea, hay muchas decisiones después que tienen que ver desde la mina, donde tengo el cerro con la roca, de cómo tengo que perforar, cuánto explosivo tengo que poner, Claro. qué tipo de perforadora. Tengo que perforar 10 metros, 15 metros. Después, ¿qué tipo de equipamiento hay que ocupar? Estas palas, por ejemplo, nuestro auditorio, no sé si tienen claro, pero esas palas gigantes que se ven en la minería, un balde de eso es equivalente a 5 camiones que se ven en la carretera que transportan mineral. Claro. Eso hace una pala, un baldazo de eso. Claro. ¿No? Ahora, Entonces, ya, tú explicaste lo más didácticamente posible y lo más simple Ya. posible el proceso de producción. Pero después viene toda la etapa de comercialización, el transporte, llevarlo a los puertos y de los puertos al mundo. tal cual. Bueno, nuestros principales compradores son los chinos. China es el principal comprador junto con Estados Unidos. Corea, Japón también ya. Japón, Corea, Europa, Norteamérica también. Ya. Pero nuestro cobre normalmente va Al a mercado. Japón, Corea, China. Esos son Ya. como los destinos. Para sus distintos usos, construcción, tecnología. Sí, quizá aquí nos falta todavía explicar como rápidamente qué es lo que pasa una vez que tengo o los cátodos o los concentrados. Exacto. La verdad que los concentrados llegan normalmente al puerto, Sí. se cargan a granel en unos barcos de 80 toneladas, o sea, barcos grandes, y a granel. No, Y 80 o 80 mil toneladas. 80.000 toneladas. Ahí sí. Sí, estamos cambiándonos. 80.000 toneladas es gigantesco, Sí. obviamente. O sea, estamos hablando, son Mega muchos buques. mega buques. Entonces, esos buques van hacia los lugares donde hay fundiciones, Claro. que son China, Corea, Japón, y hay algunos otros destinos también, Europa, también Brasil compra algo de eso, Estados Unidos. Con los cátodos es más simple. Los cátodos ya el cobre puro, Claro. que también va a esos destinos normalmente, porque de ahí pasan a lo que es fabricación de alambrón, o sea, de alambre de cobre, tuberías de cobre, y todos los usos que hay, Claro. que hay respecto del cobre.
La parte más compleja definitivamente es la parte de llegar al concentrado y al cátodo. Ahí es donde hay involucradas muchas personas, mucho equipamiento, mucho tiempo. La otra parte es ya la parte bastante más industrial, Claro. para servir a un mercado y donde finalmente el cobre se usa en todas las aplicaciones que conocemos, desde el uso en vehículos. O sea, aquí un dato interesante también para la audiencia. O sea, antiguamente, hace 15, 20 años, un auto tenía 10 kilos de cobre. Utilizaba 10 kilos de cobre en distintas cosas. Después, con todas las cosas eléctricas y las ventanas y todas las cuestiones, 20, 25 kilos. Hoy día, con los autos eléctricos, eso sube como a 80 kilos. 80 kilos. Sí, de cobre. Entonces, por eso que el cobre va a seguir siendo importante. Bienvenidos a los autos eléctricos. Bueno, nos quedaron, mientras más hablamos de minería, mientras más hablamos de cobre, van surgiendo más consultas, más preguntas, nos van más surgiendo otros temas para conversar. Y yo creo que eso los vamos a seguir conversando en Minería Sin Censura en nuestro próximo capítulo, en el tercer capítulo ya de Minería Sin Censura. Así que, por mi parte, me despido y espero que nos sigan viendo a nuestros teleaudientes en el tercer capítulo de Minería Sin Censura. Nos vemos, Mijael. Rodrigo, como siempre, un placer, y nuestra audiencia espero que hayan disfrutado. Tenemos muchas cosas para compartir. Esto es apasionante. Así a mí es. me apasiona efectivamente la minería, el cobre y todo lo que se puede hacer con eso. Así que nos veremos en el siguiente capítulo. Así es.